Buenas tardes, mi nombre es Nairobi Montero, soy de la sección 7 del profesor Wilfredo Rosario Carrión de Didáctica de la Expresión Oral y Escrita. Voy a estar exponiendo el resumen de 4 documentos, y en esta ocasión la articulación de la expresión escrita de José Enríquez Pérez Rodríguez. También está Cerebro que lee y escribe de Emilio García y otros 2 que más adelante diremos su nombre. En la parte de el documento de la articulación de la expresión escrita de José Enríquez Pérez Rodríguez dice que la escritura data de hace 3000 años antes de Cristo aproximadamente. En específico, podría decirse que mucho antes. Este texto conceptualiza la escritura, que la denomina como subfonológica cuando presenta un paralelismo con la oralidad que permite reflejar los rasgos fónicos. También representa el diferente grado de posición de los sistemas de escritura como consecuencia de una articulación autónoma. En este documento también se trata de tipos de fundamentos de la escritura. En este caso, Britt Horn propone 4 tipos de escritura, como son la silábica, la alfabética, la prosódica y la semográfica. Este documento, en su contexto central, trata de la escritura en una forma de contexto fonológico, es decir, la forma de expresarse. En la escritura podemos decir, en la parte silábica, que es cuando se separa por sílaba, en la alfabética, desde el ABC, en la prosódica y en la semográfica. En esta parte también podemos denotar que este artículo trata específicamente de los tipos de escritura de diferentes lenguas, de cómo se pueden relacionar con el alfabeto que conocemos hoy en día. Tiene muchos gráficos sobre lo que son las partes silábicas y las partes semográficas de esas lecturas. Continuamos con cerebro que lee y escribe. Cerebro que lee y escribe. Emilio García dice en este documento sobre hablar, leer y escribir. Leer no es tan natural como hablar. En esta parte él hace un cuestionante sobre leer es tan natural como hablar y él enfatiza que no. En esta parte también aprendemos en el cerebro que lee y escribe sobre aprender a leer y sus 3 etapas. En esta parte la etapa que podemos mencionar son la pictórica o logográfica, la fonológica y la ortográfica. También habla sobre el efecto Stroop. En este vamos a abundar un poquito porque, de acuerdo a James Carter, de 1860 a 1944, descubre que la lectura de una palabra se realiza más rápida que la mención de su significado. Tenemos un ejemplo que, valga la redundancia, hemos estado compartiendo en grupo, ya de acuerdo a las cosas que se están viendo en esos días, tenemos un poquito de entretenimiento en eso, y apareció el contexto de ese cuadro que presenta la lectura, de cuando nosotros representamos la letra con su color original, azul, amarillo, naranja, verde, cuando lo representamos con otros colores. Desde que nosotros vemos la letra, no nos enfocamos en el color, que es lo que dice aquí, no se enfoca en el significado, sino en la letra. Azul, leemos azul, no leemos que el color es naranja. Amarillo, leemos amarillo. Naranja, naranja, y así sucesivamente. En esta parte el cerebro se condiciona específicamente a leer más rápido la palabra que su significado. También decimos en esta parte que compara el cerebro de un alfabético y un analfabeto. En esta parte el analfabeto puede buscar palabras más sencillas, mientras que el alfabético se centra en jugar con las palabras o decir sinónimos. Habla sobre el proceso de lectura, de cómo actúa el cerebro y su relación con la misma. También sobre las dificultades de aprender a leer y escribir y cómo escribir el cerebro frente a estos trastornos. Tenemos acá la dislexia, la afasia, la agrafia y la disgrafia. En este contexto presenta un sinnúmero de situaciones que el cerebro trata de
de acuerdo a este tipo de trastornos y se enfoca en el lado izquierdo y en el lado derecho del cerebro. O sea, presenta un sinnúmero de figuras donde se explica por qué actúa o no actúa el cerebro en tal situación de esos trastornos. Para saber un poquito más de esos trastornos vamos a definirlo. Dice que la dislexia es una alteración de la capacidad de leer, por lo que se confunden o se altera el orden de letras o sílabas o palabras. La alexia, pérdida de parcial o total de la capacidad de leer por un trastorno cerebral. La agrafia es parecida, lo único que esta es una pérdida total o parcial de la habilidad de hablar o de producir el lenguaje escrito, también por un daño cerebral. La disgrafia, trastorno del aprendizaje que consiste en ciertas facultades de coordinación de los músculos, en este caso es en cuanto a las manos, también y el brazo. Por eso es que estas personas que tienen este tipo de trastorno no pueden agarrar el lápiz bien ni otro instrumento de escribir y por ende tienden a escribir de una forma desordenada y de una forma no legible. Vamos entonces a los otros dos documentos. El otro documento que tenemos acá es la aproximación a la lengua escrita de la educación infantil de M. Engels Oles Romero. En este texto habla sobre la inserción de juegos robotizados, ordenados, videojuegos en el rincón de lectura como adquisición de nuevos aspectos. De acuerdo a este, deben obtener agilidad manual, lectura de códigos ideográficos, tener microhabilidades motrices y cognitivas. En esta parte también enfoca el lugar de la escritura en educación infantil según las nuevas reformas. Nuevos aspectos, ejercicios motrices, gráficos y sensoriales. Errores que se cometen a la hora de tratar de enseñar a escribir a los infantiles en esta etapa. Se cometen los siguientes errores. Ignorar la expresión manipulativa que tienen los alumnos fuera de la escuela. Esto quiere decir que ya ellos están familiarizados con lo que es la robótica, los videojuegos y todo ese tipo de cosas. Porque en sus hogares, al ser espacios pequeños, lo tratan de entretener con ese tipo de cosas, ya que es más fácil para los padres mantenerlos quietos así. También tenemos no vislumbrar los objetivos de la escritura y contemplar la escritura como una actividad puramente motriz. Esto quiere decir que solamente se enfocan en que deben aprender a escribir y a leer. La escritura y la formación docente. Este es el último documento de Josefina Peña González. Este documento tiene la finalidad de que el futuro docente conozca y vivencie la escritura para desarrollar las competencias que le permiten orientar la enseñanza en el aula. Tiene unos hallazgos que dice que tienen que perfeccionar, que tienen que proporcionarle al docente una formación en el saber, en el ser y en el hacer. La formación del docente es un proceso de desarrollo individual dirigido a adquirir o perfeccionar capacidades de sentir. En este contexto, la formación en el ser de actuar es de actuar. La formación en el hacer es de imaginar, comprobar, de aprender toda acción organizada y forma lo que es el saber. Según Flowers, cada individuo tiene en sí un loco, un carpintero, un arquitecto y un juez. El docente le ayuda a comprender su rol. En esta parte, el escritor enfatiza que cada individuo tiene en sí esos 4 componentes, pero el docente debe de ayudarlos a manejarlo, porque si en la medida que el loco, que es la persona brillante, la de las ideas, empieza a fluir y empieza el juez, ahí mismo tranca lo que es el juego de las ideas, de imaginación, de brillantez. En esta parte también enfatiza sobre que el carpintero, el arquitecto y el juez.
Como le decía, el docente te ayuda a describirlo. El loco dice que es lleno de ideas. En un ratico él hace 10 oraciones. El arquitecto piensa en términos amplios, en párrafos y en complementaciones de textos. El carpintero entra a organizar las oraciones. Este las organiza con coherencia, claridad y secuencia lógica. Y ya el juez es el que se ocupa de la gramática, de la puntuación, de la ortografía y del vocabulario. Es el que pone en orden todo el contexto de la escritura y de la lectura. Plantea también la importancia de los borradores al momento de escribir. Es importante porque es ahí que se plasma las ideas y el contexto que se tiene para después llegar a los 3 momentos de la escritura, que son la planificación, la textualización, la revisión y por último la redacción definitiva. También en este texto nos dice, que me gustaría leerlo, que donde cita el autor, que un escritor autónomo es el que enfrenta una página en blanco para comunicarse, registrar ideas, opiniones, expresar sentimientos, organizar el pensamiento, entre otras cosas. Es cuanto.